su estrella hemos visto. Amigo y amiga que me escuchas, ese es el título del capítulo número 6 del libro El deseado de todas las gentes. Este capítulo está basado en Mateo capítulo 2. Y como fue nacido Jesús en Belén de Judea en días del rey Herodes, unos magos vinieron del oriente a Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos para adorarle. Los magos del oriente eran filósofos. Pertenecían a la clase numerosa e influyente que incluía hombres de noble alcurnia y poseía gran parte de las riquezas y del saber de su nación. Entre ellos había muchos que explotaban la credulidad del pueblo. Otros eran hombres rectos que estudiaban las manifestaciones de la providencia en la naturaleza, y eran honrados por su integridad y sabiduría. De este carácter eran los magos que vinieron a Jesús. Bueno, mi hermano y hermana, yo sé que tú sabes ya mucho sobre esta historia del nacimiento de Jesús. Has escuchado también sobre los famosos magos del oriente que llegaron a verle cuando él estaba recién nacido. Pero en este capítulo vamos a encontrar algunos datos, algunos detalles que la Biblia no menciona, que aquí se dan y que nos ayudan a entender mejor qué fue lo que ocurrió en aquella ocasión cuando estas gentes del oriente llegaron a ver a Jesús. La pregunta es, ¿quiénes eran esos que fueron a ver a Jesús? Hay algunos que han dicho que eran reyes. Y bueno, no eran reyes. Tal como tú acabas de escuchar, eran filósofos, eran sabios, eran investigadores, que si bien es cierto, no todos hacían bien su papel como gente influyente, porque había gente que se aprovechaba de la ignorancia de los demás, y estos entonces, había una parte de ellos que, como decía acá, explotaban la credulidad del pueblo. Decían cosas que no eran ciertas, pero había otros que sí eran íntegros, que sí eran honrados, que sí querían saber la verdad. Eran investigadores que querían saber la verdad. Y uno de los proyectos que ellos habían propuesto era descubrir los días o el día en que habría de nacer, el lugar donde habría de nacer el famoso Mesías de las Escrituras judías. Pero como repito, estos eran filósofos, investigadores, no eran ni reyes ni magos que practicaban magia, porque la palabra mago puede hoy en día dar la impresión como que eran personas que practicaban algún tipo de esoterismo, algún tipo de magia, adivinación. Al menos estos que llegaron a buscar a Jesús, no. La palabra magoi o mago tiene que ver con esa casta de personas del oriente. No sabemos de qué país. Algunos dicen que de Arabia, otros dicen que más allá, pero no tenemos idea. Solo sabemos que venían a visitar a esta parte de Palestina. La luz de Dios está siempre resplandeciendo aún en medio de las tinieblas del paganismo. Mientras estos magos, filósofos, estudiaban los cielos tachonados de estrellas y trataban de escudriñar el oculto misterio de sus brillantes derroteros, contemplaban la gloria del Creador. Buscando un conocimiento más claro, se dirigieron a las escrituras hebreas. En su propia tierra se conservaban escritos proféticos que predecían la llegada de un maestro divino. Balaam era uno de esos magos. Aunque fuera en un tiempo profeta de Dios, por el Espíritu Santo había predicho la prosperidad de Israel y la aparición del Mesías. Y sus profecías se habían transmitido por la tradición de siglo en siglo. Pero en el Antiguo Testamento, el advenimiento del Salvador se revelaba más claramente. Con gozo supieron los magos que su venida se acercaba y todo el mundo iba a quedar lleno del conocimiento de la gloria de Jehová. Efectivamente, eso es lo que hemos dicho en otros programas,
que el Señor ha dado luz a personas que están en otras latitudes, aún en medio del paganismo. En medio del paganismo el Señor se ha manifestado a través de distintos escritos, la tradición oral, distintas herencias que han pasado de generación en generación, y de esta manera se ha alumbrado a muchos. Dios siempre, con o sin escrituras hebreas, en aquellas épocas se manifestaban, se transmitían oralmente y por algunos escritos, aunque no inspirados, pero se transmitían verdades. Y de una u otra manera, estos investigadores, aun cuando no eran cristianos, no eran judíos, no profesaban la fe judía, aun cuando estaban en ese medio adverso, pagano, había gente interesada en la verdad. Qué gran lección encontramos en este relato de los magos filósofos. Dios tiene pueblo en Babilonia. Es una verdad que nosotros hemos dicho mucho tiempo atrás. Dios tiene hijos en Babilonia. Dios tiene personas creyentes, personas sinceras, aun cuando no están, por así decirlo, en la fe correcta. Dios tiene personas sinceras que han sido fieles, leales a la única luz que les ha llegado, la luz general o algún tipo de luz que ha llegado a sus manos, la han administrado bien. Dios tiene personas honestas, personas íntegras, aún en esos medios paganos, seculares, y son personas que investigan la verdad, quieren saber la verdad acerca del Dios de los cielos, acerca de su Hijo amado. Y aunque no los tenemos en nuestro medio, en nuestra iglesia, Dios tiene esas personas esparcidas. Solo Dios los conoce, solo Él puede leer los corazones, solo Él sabe quiénes son fieles a la poca luz que han recibido, y que si les llegara más luz, como la que nosotros tenemos, allí irían tras de ella, seguramente, porque no andan buscando el nombre de una denominación, sino que andan buscando la verdad. Así como estos sabios del Oriente se dejaron llevar por las Escrituras y después por la luz de la estrella que les llevó hasta Belén, mira, así hay mucha gente hoy en día que no sabemos dónde están, pero andan buscando la verdad, y el poquito de verdad que van encontrando y descubriendo la siguen, la quieren obedecer porque quieren estar bien con Dios. Si tú eres uno de ellos, nosotros sabemos que estas ondas radiales han llegado hasta ti de manera providencial, porque muy probablemente tú eres uno de esos investigadores que quiere saber la verdad, que anhela estar en paz con Dios, que has hecho un trato con Él y que andas buscando más y más conocimiento para ponerte a cuentas con Él, para experimentarle en tu vida. Los magos habían visto una luz misteriosa en los cielos, la noche en que la gloria de Dios inundó las colinas de Belén. Al desvanecerse la luz, apareció una estrella luminosa que permaneció en los cielos. No era una estrella fija ni un planeta, y el fenómeno excitó el mayor interés. Esa estrella era un distante grupo resplandeciente de ángeles, pero los sabios lo ignoraban. Sin embargo, tenían la impresión de que la estrella era de especial importancia para ellos. Consultaron a los sacerdotes y filósofos y examinaron los rollos de los antiguos anales. La profecía de Balaam declaraba: «Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel». ¿Podría haber sido enviada esta extraña estrella como precursora del prometido? Los magos habían recibido con gratitud la luz de la verdad enviada por el cielo. Ahora esa luz se derramaba sobre ellos en rayos más brillantes. En sueños recibieron la indicación de ir en busca del príncipe recién nacido. Bueno, mira qué maravilla este libro, deseado a todas las gentes. Entra en tantos detalles que la Biblia, como obviamente fue diseñada para dar el informe así breve, resumido,
La Biblia tenía un interés de ir mucho más largo, mucho más extenso, entonces los detalles tenían que ser mínimos. Pero Dios ha dejado esta maravillosa luz, esta luz menor en el deseo de todas las gentes, por ejemplo, para que entendamos más detalles, para que veamos como que le hiciéramos un zoom, ¿no es cierto? Como cuando tú quieres ver en tu celular, en tu tablet, quieres ver algo con mayor amplitud, le haces un zoom, ¿sí? Pasas tus dedos sobre la pantalla y haces aquello para maximizarlo, para ver los detalles. Pues bien, eso es lo que brinda Elena White. Obras como esta nos dan un zoom para ver más de cerca, para ver más los detalles, para maravillarnos más, repito, en las Sagradas Escrituras. Esta luz menor no pretende hacer a un lado, no pretende eclipsar la luz mayor, no. Esta luz menor pretende que nos maravillemos más en la luz mayor que son las Sagradas Escrituras. Pretende que conozcamos más y mejor la historia de Jesús de Nazaret, que nos enamoremos más de Jesús, que le encontremos más lindo de lo que ya lo hemos visto en la Biblia, para que encontremos detalles como este. Mira, muchos cuando leen en la Biblia los magos pues se quedan así nomás, bueno, magos. Pero cuando vemos el deseo de toda la gente entendemos que eran filósofos, investigadores, que era una casta especial allá en el Oriente. Algunos hacían mal uso de su sabiduría, de su estudio, pero otros como estos hacían buen uso. ¿Por qué? Porque buscaban la verdad, querían saber la verdad, no querían engañar a nadie, ni ser engañados ellos, ni engañar a nadie. Bueno, entonces ellos, de ese tipo de gente buena, salió del Oriente. Y mira que Dios siempre, esta es otra gran lección que captamos aquí. Dios siempre sale al paso de las personas que quieren saber la verdad. Dios siempre ayuda. Dios, cuando ve la intención de la gente de saber la verdad, tienen intenso deseo de conocer más acerca de cómo estar bien con Dios, Dios les proporciona los medios. Dios los pone en contacto con los que saben más. Dios les ofrece información. Hasta en los cielos se encuentran información que los acerque a Jesús. Como estos sabios. En sueños Dios puede manifestarse. Personas que han estado en otras latitudes, personas que están allá como musulmanes, qué sé yo, personas del área allá del Oriente. Dios les ha hablado en sueños, les ha señalado, les ha hecho providencia, les ha señalado al Señor Jesucristo como el Salvador. Dios habla en sueños. Cierta ocasión una hermana en el oriente de Guatemala me dijo: pastor, a mí nadie me llevó a la iglesia adventista. Yo llegué sola por un sueño y me contó el sueño. Y efectivamente, ese sueño fue el que la llevó a la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, mis hermanos, Dios tiene muchas maneras de comunicarse con aquellos que quieren saber la verdad. Si tú quieres saber la verdad, no necesariamente, porque a veces uno se deja guiar por la costumbre. Es que yo con esta religión nací y en esta religión moriré. No se trata de ser fiel a una denominación o a un pastor o a una familia, no. Se trata de ser fiel a Dios y a las Sagradas Escrituras. Tú y yo nacimos, es cierto, nos criaron en una familia tal, pero cuando ya tenemos uso de razón, cuando ya somos adultos y ya podemos tomar nuestras propias decisiones, podemos revertir algo que quizás no nos enseñaron bien. Nuestros abuelitos, nuestros padres nos enseñaron con la buena intención, pero quizás no con buena información. Entonces el Señor sabe eso, sabe que quizás tú vas por un mal camino, vas mal, pero el Señor dice: hijito, mira, aquí está una estrella, guíate por esta estrella, mira, un sueño. A través de ese sueño tú sabrás, a través de estas escrituras, tú irás por aquí, por allá, cambiarás de rumbo, déjate guiar. Y este libro deseado toda la gente es guía a las personas a Jesucristo. Así como aquella estrella guió a los sabios, a aquellos filósofos, los llevó hacia Cristo, hacia Belén, hacia el establo. Mira, qué lindos detalles da el deseo a toda la gente. Mucha gente, algunos han estado buscando astronómicamente qué estrella pudo haber sido esa.
en el año cuando Jesús nació. En vano buscan datos astronómicos, porque esta era una estrella conformada por resplandecientes ángeles. Qué buen aporte el que nos da el deseo a todas las gentes. Mira, ese es un detalle donde uno dice, mira, si no hubiera leído el deseo a todas las gentes, no hubiera sabido, no hubiera entendido ese detalle, ese detallazo que nos da las escrituras de una estrella. Y por eso es que esa estrella podía moverse de manera así, vaya, no quiero decir caprichosa, pero de una manera como siguiendo las órdenes de Dios. No era una estrella natural que tiene un curso distinto. No, esta era una estrella específica diseñada por Dios para que esos ángeles guiaran hasta un punto en específico. Es como que fuera un Waze, como que fuera una aplicación Google Maps donde va guiando a las personas, cruzando, llevando por aquí, llevando por allá de manera muy inteligente, podríamos decir. No caprichosa, sino inteligente. Y llevando a las personas hasta un determinado lugar específico. Oye, qué cosa más maravillosa. Qué cosa más impresionante cómo el Señor guió a aquellos sabios de esa manera tan impresionante. Así como por la fe Abraham salió al llamamiento de Dios sin saber a dónde iba, así como por la fe Israel siguió la columna de nube hasta la tierra prometida, aquellos gentiles, aquellos filósofos salieron para hallar al Salvador prometido. En el oriente abundaban las cosas preciosas, y aquellos filósofos no salieron con las manos vacías. Era costumbre ofrecer regalos como acto de homenaje a los príncipes u otros personajes encumbrados. Entonces los magos llevaron los más ricos dones de su tierra como ofrenda a aquel en quien todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Era necesario viajar de noche a fin de poder ver la estrella. Pero los viajeros pasaban el tiempo repitiendo sus dichos tradicionales y oráculos proféticos relativos a aquel a quien buscaban. En cada descanso escudriñaban las profecías y se afirmaba en ellos la convicción de que eran guiados divinamente. Mientras tenían la estrella por delante como señal externa, tenían también la evidencia interna del Espíritu Santo que, impresionando sus corazones, les inspiraba esperanza. El viaje, aunque largo, fue para ellos muy feliz. Impresionante. ¿Qué te parece el relato? Estaban siendo guiados, en primer lugar, por las Escrituras. Las Escrituras fueron las que levantaron en ellos aquello de vamos allá en busca, porque ya se acerca el tiempo cuando nazca el Mesías. Entonces las Escrituras. Segundo lugar, el Espíritu Santo desde adentro. Mira, una evidencia interna, el Espíritu Santo impresionando sus corazones. En tercer lugar, también en sueños. En sueños, imagínate cuántos recursos, cuántos medios. Y la estrella. Entonces estamos hablando por lo menos de 4 recursos que Dios utilizó a favor de aquellos gentiles. Mira, estudiaban las profecías. A través del estudio de las profecías, ellos pudieron dar con la primera venida de Jesús. A través de las profecías nosotros podemos atinar a la segunda venida de Cristo Jesús. Y por eso es tan importante estudiar las profecías, mi querido hermano y hermana. Hay muchos que sienten cierto desagrado por las profecías. Sienten aquello como que qué pereza leer profecías. Pero mira, aquí los sabios del Oriente nos dan una clara lección de que cuando se estudian las profecías se descubre al Mesías. Se tiene un encuentro feliz con el Mesías. ¿Por qué? Porque se estudiaron las profecías. Mi hermano, hermana, el estudiar las profecías es algo que tú y yo necesitamos. Necesitamos estudiar las profecías acerca, ya no de la primera venida de Jesús, no tanto, porque Jesús ya vino en su primera ocasión. Ahora necesitamos enfocarnos en las profecías de la segunda venida, porque frente a eso lo tenemos
enfrente, eso vendrá tarde o temprano. No sabemos cuándo, no tenemos idea de la fecha, no la tendremos mientras el Señor Jesucristo esté oficiando en el santuario celestial, no tendremos. Hasta el puro final entonces nos enteraremos del día y hora, pero mientras tanto que el Señor está en esta parte de la historia, nosotros no tendremos idea jamás de la fecha de la venida de Cristo. Entonces tenemos que estudiar las profecías. Y así como aquellos sabios del oriente estudiaron diligentemente y lograron atinarle justamente y llegaron a un encuentro personal y dichoso con Jesús, así nosotros también podemos, con el estudio de las profecías, prepararnos bien para lo que ha de venir, de tal manera que nuestro encuentro con Jesús sea dichoso, sea feliz. Qué grandes lecciones encontramos en esta historia de los sabios del oriente. El siguiente párrafo dice así: cuando llegaron a la tierra de Israel y mientras bajaban del monte de las olivas, teniendo a Jerusalén a la vista, he aquí que la estrella que los había guiado durante todo el camino se detuvo sobre el templo, y después de un momento desapareció de su vista. Con avidez aceleraron el paso, esperando con toda confianza que el nacimiento del Mesías sería el motivo de toda conversación. Pero preguntaron en vano al respecto. Entrando en la ciudad santa, se dirigieron hacia el templo. Para su gran asombro, no encontraron allí nadie que pareciera saber nada del recién nacido rey. Sus preguntas no provocaban expresiones de gozo, sino más bien de sorpresa y temor, y hasta de desprecio. ¡Wow! Imagínate cómo continúa esta historia. Yo sé que a ti te interesaría ver cómo continúa esta historia. Bueno, ¿cómo continúan esos detalles? Ok, entonces te invito a que tú continúes esa lectura en el capítulo 6 del Deseado de todas las gentes. Recuerda que aquí estamos para recomendarte libros que serán clave para tu vida espiritual, para que encuentres la verdad de Dios, para que encuentres más lindo a Jesús día tras día, para que entiendas mejor la Biblia. Y qué mejor que estos libros de Elena White, que te acercan más a la Biblia. ¿Qué pasó? Bueno, los sabios encontraron un ambiente inesperado. No estaban esperando a Jesús. Ni modo, ese fue el ambiente que hallaron, pero aquellos hombres, tal como dice la Biblia, encontraron a Jesús, le llevaron sus regalos y ya regresaron felices por haber conocido al Mesías. Bueno, mi hermano, mi hermana, allí te dejo esa recomendación del capítulo 6 de Deseado a todas las gentes y espero que sea de mucho provecho para tu vida. Gracias por tu atención, que el Señor te bendiga.